es el equivalente a casi la mitad del cerebro. Y es importante también saber que existe una conexión directa entre el cerebro y estas neuronas. Entonces, lo que pasa en el cerebro repercute en el tubo digestivo. Y viceversa, lo que pasa en el tubo digestivo repercute en el cerebro. O sea, hay como una especie de retroalimentación. Por lo tanto, es necesario saber qué necesita mi tubo digestivo. Por eso es necesario saber que algunos problemas que los mencionamos así ligeramente, como la gastritis, el estreñimiento y otros problemitas que nosotros llamamos, no son en realidad problemitas. Son grandes problemas que nos van a traer graves consecuencias. Solamente cuando analizamos el colon, por ejemplo. Cuando no funciona adecuadamente el colon, vamos a predisponerlo a tener una serie de patologías, muchas de las cuales pueden ser malignas. Si hablamos del estómago, cuando descuidamos el aspecto del cuidado del estómago, entonces vamos a tener serios problemas. ¿Resultado de qué? Básicamente, en el 90% de los casos, del tipo de alimentación que tenemos. Aparte de eso, tenemos que recordar que el tubo digestivo también tiene hormonas. No es que haya hormonas solamente en las grandes glándulas endocrinas, como la tiroides, como la hipófisis y otras glándulas endocrinas. Es cierto que nosotros le damos mucha importancia a estas hormonas porque realmente lo son. Sin embargo, ahora se ha descubierto, se ha demostrado de que en el tubo digestivo también existe una carga hormonal. O sea, hay hormonas digestivas cuya alteración va a determinar algunos problemas. Ahora, ¿comiendo se solucionan los problemas? Sí, en gran parte. Analizando, ingresar a nuestro organismo. Y lo digo a propósito de que hoy día vamos a tratar sobre este producto llamado Teofibra. No es solamente que vamos a consumir fibra cuando tengamos problemas gastrointestinales, no. Este Teofibra va a jugar un rol importantísimo que lo vamos a ir desarrollando. Estamos en el aspecto hormonal, existen hormonas. Fíjense, amigos de Teoma, amigos de Chile, solamente analizando el comportamiento de las vellosidades intestinales. Algunos dicen, yo como y tengo buena asimilación. Otros dicen, yo como pero no tengo buena asimilación. Otros dicen, ¿será que asimilo todo? Por eso es que tengo sobrepeso. Bueno, la asimilación depende mucho también de factores hormonales. Existe una hormona, por ejemplo, llamada la villicinina. La villicinina es una hormona que regula el movimiento de las vellosidades intestinales. ¿Y qué hace las vellosidades intestinales? Pues regula la asimilación de alimentos. Entonces notemos esa gran importancia que tienen las hormonas. Y existe esa comunicación entre el sistema digestivo y el cerebro. Hay una parte del tubo digestivo que es el intestino grueso. El intestino grueso se divide en varios segmentos. El primero de ellos es el ciego, donde desemboca el intestino delgado, luego el colon ascendente, luego el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides, finalmente en el ano. Todo esto funciona de acuerdo al segmento donde se está realizando la función. Cuando llega el alimento, que ya no es alimento, ya se ha convertido en kilo, cuando llega a este nivel del colon, entonces comienza el colon a deshidratar, comienza a quitarle lo valioso, quitarle lo que puede rescatar. Eso es el agua, comienza la absorción, la asimilación de agua. Por lo tanto, el kilo ya se va transformando, se va deshidratando y va avanzando. El colon va a desglasar mediante movimientos segmentarios, va a lograr despertar estos residuos, porque en el colon lo que encontramos son residuos. Estos residuos deben ser eliminados, pero el colon aprovecha para rescatar lo que nos hace falta, rescatar lo que sirve.
Entonces va a quitarle el agua de tal suerte que la consistencia del contenido del colon va a aumentar, o sea, va a tener mayor densidad, ya se van a formar las heces. Entonces, a medida que va avanzando, se va deshidratando, deshidratando, va desplazando y desplazando y desplazando hasta que llega a la mitad del intestino grueso, donde las heces ya están formadas, es decir, ya están listas para ser evacuadas. En ese momento también aparece un factor hormonal, esa hormona que le da el aviso al cerebro, a su vez mande el reflejo. Entonces el reflejo es que le avisa cuando aumenta la presión a nivel del colon sigmoides, le avisan al cerebro y el cerebro manda el reflejo gastrocólico que nos comunica que debemos evacuar. Esto es en condiciones normales. Esto es analizando la parte de la motilidad. ¿Qué hace Teofibra? Teofibra lo que hace es le entrega los elementos necesarios a los alimentos para que su travesía por todo el tubo digestivo sea una travesía normal. Y además su fin, esto es llegar al colon, sea bueno. Pero estas fibras que le están proporcionando a las heces cierta consistencia para que pueda tener la facilidad de desplazarse, no solamente es para esto, sino que además las fibras lo que van a hacer es proveerle la alimentación, los elementos necesarios para que nuestra microbiota intestinal, o sea, las bacterias que viven en nuestro intestino grueso, sean alimentadas y pueda mantenerse. Ah, qué interesante. Tenemos bacterias en el colon. Vean, entonces estamos introduciendo otra variable. Hemos hablado del tejido muscular del tubo digestivo. Hemos hablado de las neuronas en el tubo digestivo. Estamos hablando ahora de las bacterias. De las bacterias que viven normalmente en el tubo digestivo. Que si nosotros vamos a calcular la cantidad aproximada de bacterias que tenemos, más o menos son 2 kilitos. 2 kilos. Ah, interesante. Y en esos 2 kilos existe tal cantidad de bacterias que supera la cantidad de células que tenemos en el cuerpo. Ah, ¿y para qué sirven estas bacterias? Estas bacterias nos van a proveer algunos elementos que no pueden ingresar, algunos elementos que nosotros no somos capaces de elaborar. En este caso, por ejemplo, la vitamina K. Es decir, estas bacterias lo que están haciendo es simbiosis con nosotros. Pero para esto tenemos que entregarle, o sea, en otras palabras, tenemos que alimentar a nuestras bacterias con alimentos de calidad. Note la diferencia entre consumir cualquier y consumir teofibra. Teofibra se ha esmerado en entregarle en su composición las mejores fibras. Es decir, la formulación es tan adecuada que le está otorgando, estamos teniendo la oportunidad de tener un producto que va a favorecer la motilidad en primer lugar, va a garantizarnos de que estos alimentos vayan desplazándose adecuadamente y aparte de eso está proveyéndoles lo necesario para las bacterias. Ahora, la cosa se pone mucho más interesante porque habíamos mencionado que hay también hormonas en el tubo digestivo. Estas hormonas son de diferentes tipos. Hay la colecistocimina, la biocimina y una serie de hormonas más, cuya alteración a veces trae una serie de desarreglos en el tubo digestivo. Pero también vayamos al aspecto del colesterol. Muchas personas preguntan, pero ¿cómo es el asunto de que la teofibra va a evitar que nuestro colesterol suba? Pues la cosa es interesante. Nosotros tenemos 2 fuentes de colesterol. Un colesterol exógeno, es decir, el que vamos a comer, ya sea grasas buenas o grasas malas, colesterol bueno, malo o muy malo, eso es lo que entra, es decir, el origen exógeno. Pero también tenemos nuestro colesterol endógeno.
endógeno. Esto es lo que la persona, el organismo va a producir a través de este órgano que es el hígado. O sea, el hígado va a sintetizar, va a producir colesterol, pero este colesterol no se lo envía directamente a la sangre. Lo que hace el hígado es lo envía hacia el intestino. Probablemente lo que quiere hacer el hígado es deshacerse de este colesterol, que no es tan bueno que digamos. Es decir, nosotros tenemos la costumbre de consumir grasas de origen animal, estas son grasas malas, y entonces esto se asimila, pasa al hígado, y el hígado lo que va a hacer, como cada uno de los elementos que tenemos, lo va a depurar, lo va a sacar y lo va a enviar hacia el intestino delgado. Fíjense todo el fenómeno que ocurre. Entonces, cuando es enviado ese colesterol al intestino, entonces es una reasimilación. Se asimila de nuevo. Ah, qué interesante. Eso sucede siempre. Sucede siempre. Por lo tanto, tengamos en cuenta que el tipo de alimentación que tengamos es importante. No debemos incluir grasas de origen animal o lo mínimo posible. Debemos incluir grasas de origen vegetal. Pero ¿cuál es el trigo? La cosa bioquímicamente explicada es que los alimentos no se asimilan simplemente porque acá hay más y allá no hay, o acá hay más y allá hay menos. No, no es por diferencia de concentración, es por transportadores, es por carriers, esos acarreadores que se encuentran en las vellosidades intestinales o en la mucosa del tubo digestivo. Entonces, en estos lugares existen los receptores para cada tipo de alimento, para cada tipo de sustancia. Y existen los receptores del colesterol. Entonces, cuando llegan las grasas, inmediatamente van a saturar los receptores que son los que le hacen ingresar. Ahora, estos receptores no distinguen cuál es el colesterol bueno y cuál es el colesterol malo. No pueden diferenciar. Simplemente cuando llega el colesterol, o sea, las grasas, los hacen ingresar, hasta que sea grasa y los hacemos ingresar. Se parece al receptor de los reguladores de la hipertensión, que son los encargados de ingresar a los reguladores, y que aparece el virus y lo hace ingresar también. Estamos hablando del coronavirus. Bueno, es otro tema aparte. Sin embargo, esto nos ayuda a entender que son los receptores los que van a hacer ingresar la grasa. Entonces, cuando nosotros consumimos grasas buenas, o sea, grasas vegetales, lo que va a ocurrir es una saturación de los receptores. Los receptores de inmediato van a coger. Y cuando llega la grasa mala, esta grasa mala va a ser eliminada porque ya no le quedan receptores al intestino. Entonces, ¿qué hace? En este caso tenemos nuestro teofibra. Uno de los componentes es el aceite de chía. Este aceite de chía es una grasa buena. Y no es asunto de decir, estas son menos dañinas, esta grasa es buena. No, es asunto de competitividad. Cuando ingresa, imagínense ustedes, nuestra porción de teofibra ingresa al organismo, también tiene que ver con la saturación de los receptores de colesterol. Entonces, por esa razón, algunos preguntan esto. Algunos dicen, ¿cómo es que la teofibra va a regular el colesterol? Bueno, ese es el mecanismo. Esa es la forma como el teofibra va a evitar cuadros de hipercolesterolemia, inclusive en las personas que no tienen el hábito de consumir colesterol. Esto es porque su colesterol endógeno aumenta. Inclusive existe un fenómeno de carácter genético, de carácter hereditario, donde hay familias que producen mayor cantidad de colesterol. He tenido muchos pacientes que tienen un colesterol altísimo y no tienen la costumbre de comer grasa. De 400, 500, 800, toda la familia que producen colesterol endógeno. Y fíjense cómo este teofibra también tiene que ver con el colesterol. Entonces, estamos viendo el rol que desempeña el consumo de esta fibra, de esta teofibra. Por supuesto, hay algunos elementos, como el salvado de trigo, que nos va a proporcionar esa carga de fibra necesaria, pero
Estamos hablando de fibra buena, porque recuerden que no solamente es asunto de consumir fibra, sino que esa fibra sea de alta calidad, que esa fibra sea también el elemento necesario para que nuestra microbiota intestinal pueda tener buen funcionamiento o buen desarrollo. También esta teofibra tiene las fibras de maracuyá, fibra. Estamos hablando de fibras. Estamos incluyendo en la formulación también la penca de tuna. Entonces, como hemos dado esta base, podemos entender por qué es necesario esto, por qué son necesarios estos elementos. Porque tienen que ver con la parte funcional, la parte muscular, la parte de la motilidad, la parte neuronal, la parte hormonal, con todo esto. Porque además, nuestro producto, nuestro teofibra, tiene cultivos probióticos. Es decir, favorecen el desarrollo de la microbiota intestinal, lo que antes se llamaba pues la flora intestinal, que resulta que no eran floras, sino eran bacterias. Entonces ahora se habla de la llamada microbiota intestinal. Hemos dicho que en el caso de Chile, el aceite que tiene es el aceite de chía. En nuestro caso, en el Perú y otros países, casi todos los países, es el aceite de Sacha Inchi, que igualito es beneficioso porque entra a la misma competencia. También tenemos la soya que tiene una serie de elementos nutritivos, como son los aminoácidos, proteínas que van a beneficiarnos en todo lo que es la parte estructural del cuerpo. También encontramos la linaza, tiene como componente también la linaza. Yo recomiendo a mis pacientes, hay personas que no pueden resistir el comer, sobre todo aquellos que todavía no han entrado al estilo de vida de Teoma. Recuerden que nuestro estilo de vida es tal vez uno de los grandes fundamentos, porque no es solamente consumir productos, sino acompañarlos de algún tipo de actividad, es decir, es acción. No se trata solamente de consumir, de tomar, esto es bueno para esto es bueno para el otro. No, se trata de que tengamos un estilo de vida. Y ese estilo de vida tiene que ver con la cantidad de alimentos, tiene que ver con la cantidad, la calidad de alimentos, tiene que ver también con el horario de los alimentos. Y hay personas, como estaba comentando, que al comienzo bueno, comen de noche. No es bueno comer de noche. De noche todo el sistema digestivo debe reposar, debe descansar, debe reestructurarse. Entonces algunos tienen esa costumbre. Yo les recomiendo que se consuman un vasito con teofibra, un poquito de teofibra. Esto les produce una sensación de saciedad y abandonan esas comidas nocturnas porque le dan cierto bulto, cierto peso que nos va a quitar la sensación de hambre. Por supuesto, hay muchas cosas que hablar sobre este producto teofibra. Lo que pasa es que la escasez del tiempo no nos da porque tenemos que hablar también de otro producto. Entonces, recuerden, querida familia Teoma, la teofibra no es que yo ya consumí, ya, yo un mes he consumido, o 2 meses he consumido, porque solamente me sirve para la fase uno, solamente me sirve para limpiar. No, la limpieza no es que usted ya limpió, la limpieza es permanente, la limpieza es de siempre. Usted tiene que lograr asegurar que la evacuación de sus intestinos sean normales, sean regulares. Si son 3 veces al día, bueno, si son dos, bueno, si es uno menos, si es menos de uno, ya comienza a preocuparse. Pero usted no sabe qué grado de beneficio va a obtener cuando comienza a consumir esta fibra. Pero otro detalle, el detalle antes de pasar al colágeno, el detalle es que siempre debe estar acompañado de agua. El agua, el líquido, es importante. Si usted consume la teofibra o consume cualquier alimento y no acompaña de agua, entonces el efecto va a ser menos. Entonces siempre, la teofibra está asociado con el consumo de agua. Yo siempre recomiendo que después de tomar el vasito, de disolver el producto en un vasito, luego inmediatamente después tomen un vaso de agua, solamente agua.
Entonces, con esta hidroterapia, en alguna oportunidad vamos a hablar sobre el agua